puedan dominar bien lo que es la interfaz, ¿ok? Quizás no del todo, pero por lo menos sí bien. Señores, disfruten del viaje y bienvenidos a bordo. Vamos a comenzar entonces con el tema de Power Query. Ok, lo primero que tenemos que nosotros hacer cuando vamos a conocer Power Query es, y voy a abrir aquí un archivo de Excel, y vuelvo a abrir, porque le gusta seguir trabajando en Excel, por favor, que también es respetable. Eh, yo también trabajo mucho en Excel, así que las dos cosas tenemos que decirlas o tenemos que señalarlas por dónde nos metemos. Sin embargo, todo lo que vamos a hacer lo pueden hacer tanto en Excel como lo pueden hacer también en el Power BI. Hay ciertas cositas que sí se hacen solamente en Excel, aunque usted no lo cree, y no se pueden hacer en el Power BI. Por ejemplo, conectar a tablas de un mismo archivo de Excel. Power BI nos vamos directamente al archivo de Excel. En Excel nos podemos conectar directamente a tablas que están dentro de ese mismo archivo. ¿Ok? Esa es la única diferencia en cuanto a conexiones. Sin embargo, Power BI tiene muchísimas más fuentes de datos a que conectarse que Excel. Por eso es que es bueno que sigamos utilizando Power BI dentro de nuestro alcance, hasta donde nuestro alcance lo permita. Muy bien. ¿Dónde se encuentra entonces Power BI? Ustedes lo están viendo en inicio, prácticamente conectarse a las fuentes de datos están en Power BI en estas dos. ¿Okay? Aquí nos permitimos obtener los datos. Aquí existen algunas fuentes de datos, como ven, libros de Excel, centros de datos, SQL Server, especificar datos, ya lo iremos explicando. Algunos orígenes recientes, Dataverse, ¿ok? No nos vamos a meter tampoco en aguas profundas, pero son las conexiones un poco más recurrentes con las cuales nosotros nos conectamos y ya Power BI nos pone a disposición, ¿ok? Y tenemos aquí las pestañas de consulta, que ya es para viajar ya directamente hacia el editor de Power Query, que es donde vamos a ir dentro de un rato. Bien, las fuentes de datos se encuentran aquí en obtener datos. Ustedes presionan solamente la flechita, lo que van a tener es unos orígenes de datos que son comunes, ¿ok? Ustedes quieren abordar mucho más fuentes de datos porque no están dentro de las comunes, simplemente le dan aquí al más y se le despliega todas las demás opciones, ¿ok? Entonces, si nosotros más, ustedes van a ver que Power BI les va a abrir eh, un cuadro de navegación donde van a tener todas y cada una de las opciones. Fíjense que está todo y bien separadito por cada uno de los tipos de conexión de datos a las izquierdas de su pantalla. Ok, aquí las van a tener todas. Obviamente aquí van a tener todo ese eh, abanico de posibilidades, pero si por casualidad ustedes quieren ver solamente conectarse a los archivos, van a tener solamente las conexiones archivos, bases de datos. Okay, si se quieren conectar a una base de datos, aquí tienen todos y cada una de las gamas de bases de datos que puedan ustedes imaginarse o ustedes puedan buscar. Power Platform también. Okay, Azure, también así sistemas de Azure. Fuentes de datos de Azure, nube, o SQL Database de Azure, todos los servicios en línea también pueden tener aquí muchos servicios en línea, como listas de SharePoint y toda la gama de fuentes de datos que ustedes ven aquí. Y existen otras también muy frecuentes usadas, como son las web. Hay fuentes de OData, listas de SharePoint, scripter, Python, ODBS y todo lo que ustedes ven aquí disponible. ¿Okay? Y también tenemos nuestra amiga Consulta en Blanco, que muchas veces la vamos a utilizar para crear algunas consulticas, algunas listas que vamos a utilizar dentro de nuestra transformación. ¿Okay? Eso en cuanto a cuando apretan el botón de más, pero para llegar también directamente a esta ventana, sencillamente ustedes le dan al botón, seguir la flecha, el botón y también van a llegar a la misma ventana que vimos antes. ¿Okay? Si ya tienen su fuente de datos, fíjense que por lo menos a Excel, que es el más utilizado, mira cómo tienen varias partes de dónde llegar. ¿Okay? Tienen una por acá, tienen otra por acá, tienen otra por acá, ya van tres por lo menos. ¿Okay? Bien, y así sucesivamente. Ahora, para ver, ¿okay? Para que veamos cómo funciona o cómo se comporta la interfaz, me voy a conectar a un archivo rápidamente de Excel, no vamos a hacer ningún tipo de transformaciones en las primeras de cambio, pero es simplemente para tenerlo allí y poder explicar más o menos lo que hace la interfaz del usuario. ¿Okay? Rápidamente. Entonces me voy a conectar a un archivo, cualquier archivo. Bueno, en este caso voy a utilizar un libro de Excel. Bien, voy a simplemente a buscar
No lo programé para que no me estuvieran viendo navegando por aquí, pero bueno, ni modo, vamos a hacerlo de esta manera. Y voy a conectar a un archivo de Excel, como les dije, cualquiera de estos, no importa. Vamos a conectar a este que dice mayor 2020. Y vamos a esperar que conecte. Bueno, y antes de eso, para aquellos que manejan Excel, se me había olvidado, para llegar al Power BI, a Power Query, en la pestaña de datos, del Excel tienen esta sección de aquí, de obtener y transformar datos, que es donde ustedes van a llegar a la interfaz o a conectar esos datos e irse a la interfaz de Power Query, o el editor de Power Query. ¿Okay? Tiene casi lo mismo, sencillamente que la única diferencia, ya de un poco la vista, es que Excel no tiene tantas conexiones como la tiene Power BI. Eso hay que decirlo también. ¿Okay? Entonces, no vamos a tener tanta gama de conexiones, pero por lo menos en Excel vamos a tener las más usadas. Eso sí lo vamos a tener ahí. Martín, una pregunta. ¿Power Query se conecta con la base de datos Firebird? Wow, me pillaste. Si no, veamos. ¿Firebird es un nombre de alguna base de datos? Déjame conectarme primero aquí. Sí. Habría que ver dentro de las opciones de base de datos si la tiene. Probable es que sí, porque esta tiene, cada vez agrega un poco, muchas bases de datos. Bien, ahorita la vemos, Martín. A ver si la tiene. Fíjate, este navegador, cuando nosotros nos conectamos a un archivo, aunque no es la parte de, no lo voy a explicar, eh, es lo que trae el navegador, simplemente me quiero conectar a este archivo para que podamos ver la interfaz con una consulta ya cargada. Pero fíjense que aquí me trae en este caso la única hoja o el único objeto que está leyendo dentro de ese archivo. En este caso lo tengo con una sola hoja, tiene unos datos y esa hoja se llama libro mayor. Y libro mayor tenemos este recuadrito que está aquí significa que es una hoja. Cuando es una tabla, nos pone otro tipo de iconito. Entonces nosotros vamos a irnos. Gracias, Jay, por el enlace ahí en el chat. Y vamos a irlos identificando en la medida que vamos conectando. No, pero por ahora no es el objetivo de lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, simplemente marco aquí, voy a transformar datos y vamos a ir a la interfaz de Power Query para comenzar a ver qué nos trae más o menos esta interfaz e ir conociéndola un poco. Bien. Como les dije, los medios segundos que perdamos en estas conexiones, esto lo vamos a recuperar un poquito al final o simplemente en la última jornada, como sea. Así que no se preocupen por si se me tarda un poco la conexión. Padre querido, afectado a la fuente de datos que vamos a conectarnos entonces a una. Bueno, ahí está. Voy a cerrar algunos recursos aquí para que pueda. Perdón, el PowerPoint. Y voy a cerrar un poco el Excel, ¿ok? Y así todo va a ser así todo el curso, imagínate. Tenía que meterle. Ya va. A ver. Y pico.
Tiene toda la tarde funcionando bien y ahora se me... me conectó. Increíble. Ahí está. Vamos a darle a aceptar un poco, pero como ya les dije, eso se va a explicar después en cada una de las conexiones. Bien, aquí estamos en lo que es la interfaz del Power Query. ¿Ok? ¿Qué compone esa interfaz de Power Query? Lo primero que debemos saber es que el Power Query se compone de varias partes. O sea, todo lo que es la interfaz del Power Query se compone de varias partes. La primera de ellas, y no menos importante, no quiere decir que sea la más importante, es las consultas, el panel de consultas. En este panel de consultas se van a estar viendo todas y cada una de las consultas que nosotros vayamos a estar cargando aquí. Todas esas consultas, dependiendo del valor que guarde, simplemente va a estar referenciada acá. ¿Okay? Es como decir que vamos a tener todas nuestras tablas o nuestras, no lo llamaría tabla, lo llamaría consulta, porque hay consultas que guardan un valor numérico y es una consulta. ¿Okay? Casi la mayoría de las veces vamos a ver tablas como las que estamos viendo en la parte derecha, en la parte central. Pero aquí esto sería todas nuestras consultas. ¿Okay? Ese sería el panel de consulta. El panel de consulta, como casi toda herramienta que tiene la Microsoft, nos vamos a ir manejando por menú contextual. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con esto? Si yo me posiciono sobre la consulta y doy botón derecho, dependiendo del objeto que yo esté seleccionando, se va a desplegar con el botón derecho una serie de acciones propias del objeto que estoy seleccionando. ¿Ok? En este caso, yo puedo copiar la consulta, puedo eliminar la consulta, puedo cambiarle el nombre. Para el caso de Power BI, cosa que no tiene el Excel, es que yo puedo deshabilitar la carga, ¿ok? Que es como en el Excel la conexión de datos. Pero en la conexión de datos tengo que salirme del Power BI, del Power Query y después aplicarle la conexión de datos una vez me lo habilite el Excel, ¿ok? Y ya después, si ya, al menos que le cambie la forma de carga, eh, sencillamente, que le cambie la forma de carga, directamente, bien sea del Excel, va a cargar la tabla o lo que yo le diga que cargue. En este caso, si yo le decía, si mantengo habilitada la carga, quiere decir que cada vez que yo aplique cambio, se me va a ir al modelo de datos o a la vista de tabla del Power BI. En el caso del Excel, se me va a presentar bien sea como una tabla o como una tabla dinámica, dependiendo de lo que yo haya seleccionado. También las actualizaciones del informe, si ustedes no necesitan que la consulta se esté actualizando a cada momento que ustedes hagan una actualización previa, que ustedes sepan que hay algún dato que se incorporó, incluir la actualización del informe les puede también disminuir, mejorar el rendimiento de una consulta. ¿Okay? No se va a estar actualizando a cada momento de la conexión. Puedo duplicar una consulta o puedo hacer referencia a una consulta. Esto lo vamos a ver después con más detalle, obviamente más adelante en el curso. Puedo crear grupos, es decir, yo puedo mantener organizadas mis consultas. Hay consultas que son con las que yo me voy a llevar el modelo y hay otras consultas que sirven como de puente, ¿ok? Donde yo me traigo información de otra consulta que simplemente están allí con una función que es para, bien sea combinar, traerme alguna información a otra tabla, o bien sea me sirve como parámetro o consulta tipo parámetro para dinamizar algún código, ¿ok?
Entonces yo voy creando como mis subcarpetas para saber más o menos a qué se refiere. Todo va a depender del orden y la organización que ustedes requieran. En este caso tengo una sola consulta, por lo tanto no puedo subir y bajar, pero yo puedo organizarlas, irlas bajando y, de acuerdo a mi gusto y disposición. Puedo, a través de esa misma consulta, crearla como una función. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después también. La puedo convertir en un parámetro si quiero, también lo vamos a ver después. Puedo ir al editor avanzado de la consulta que tengo seleccionada. ¿Ok? Y también puedo tener propiedades de la consulta que si le doy me va a abrir cuáles son las propiedades de la consulta, ya sea habilitar carga, vean que habilitar carga también la tengo dentro de esta vista y también la puedo incluir o no en la actualización del informe. ¿Okay? Puedo habilitarla por aquí o puedo habilitarla con el botón derecho como vimos al inicio. ¿Bien? También le puedo colocar, cambiarle el nombre desde la propiedad o simplemente también colocarle una descripción. Les digo de una vez, como buena práctica, traten de mantener lo mejor documentado sus proyectos. ¿Ok? Escriban sus consultas, pónganle el nombre adecuado a las consultas. Hay ciertas reglas que hay que seguir para nombrar las consultas, ¿ok? Pues la vamos a ir viendo. Y vayan documentando, obviamente, sus pasos, ya lo vamos a ver en el panel de pasos. Bien, entonces eso es todo lo que hace el panel de consulta. Ustedes, si no quieren ver las consultas para ampliar un poco la visión del editor, sencillamente despliegan aquí, o sea, acortan o alargan la vista. ¿Ok? Tiene esta flechita, simplemente despliegan o recortan. Simplemente para evitar un poco la visión. Bien. Voy a recortarlo un poco para empezar a explicar la segunda. Tiene también lo que es el editor, ¿ok? Lo que es el editor de la consulta, editor de consulta. Ese editor de consulta está en la parte central. ¿Y qué contiene este editor de consulta? El editor de consulta contiene una barra de fórmulas, como ustedes la pueden ver aquí. Voy a cambiar un poco el color para hacer una barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas, señores, es importante, porque ahí vamos a ver los códigos que se van generando del paso que esté seleccionado. Ya vamos a ir al panel de paso. ¿Okay? Todo movimiento o toda transformación que nosotros hagamos en el Power Query genera un código, que es el código del lenguaje. ¿Okay? Nosotros estamos desarrollando una serie de pasos para convertir algo en otro algo. ¿Okay? En este caso, en una tabla o en un número o en un valor, lo que vaya a ser. ¿Okay? Está lo que es la barra de fórmula entonces, que es donde se encuentra nuestro código que nos genera automáticamente el sistema cuando utilizamos la interfaz. Bien, aquí tenemos una serie de iconitos que son para validar el código cuando escribamos o modificamos este código. Nosotros aquí damos validar y simplemente se ejecutan los cambios. Si no quiero que se ejecuten, tenemos el botón X para que se ejecute. Si yo hago algún tipo de cambio aquí, entonces se me activan estos dos botones. Bien, y está el botón que parece una función, que es el botón de insertar un paso adicional. Ya lo vamos a ver a fondo después en los ejercicios, pero para que sepa que este es de insertar un paso. ¿Qué significa insertar un paso? Y después lo vamos a ver. ¿Okay? Y luego viene la parte que es todo lo que es nuestra consulta, dividida en columnas. Cuando es una tabla, como les dije, la consulta puede guardar cualquier valor permitido por Power Query. La mayoría de las veces es una tabla, pero no siempre es una tabla. También puede ser un valor numérico, también puede ser una lista, también puede ser una función, o sea, todo lo que pueda guardar una consulta. ¿Ok? Por eso que no me gusta llamar las tablas, sino consultas. Porque tablas es un valor estructurado que corresponde dentro de todos los tipos de valores que maneja Power Query. ¿Ok? Entonces, esto es un valor para Power Query, una tabla. ¿Ok? Esa tabla, como ustedes ya saben, se compone de columnas, ¿ok? Diferentes columnas, cada una de ellas tiene un diferente nombre, un tipo de datos determinado y una serie de valores que se supone son congruentes entre ellos. ¿Ok? Porque la idea final es que cada una de las columnas de nuestras tablas a donde queremos llegar tenga la misma estructura de sus datos, es decir, lo que se pretende mostrar en esa columna o el atributo con el tipo de datos correspondiente. ¿Ok? Para eso existe este Power. Este editor de consulta tiene una barra obviamente desplazadora, pero también dentro de cada una de las columnas y dependiendo del valor que guarde esa columna, ¿okay? Dependiendo del valor que guarde esa columna, va a tener una serie también de menús contextuales. Esos menús contextuales ustedes lo activan presionando en la columna. Con el botón derecho van a ver todas y cada una de las acciones que ustedes pueden ejecutar sobre esa columna. La pueden quitar, la pueden duplicar, la pueden agregar una columna a partir de un ejemplo, ya después lo vamos a ver. Pueden quitar duplicados de una vez, quitar errores, transformarlas, cambiarle el tipo de datos, reemplazar algún valor.
todas las acciones que le permiten dependiendo de la columna que ustedes seleccionen y del tipo de datos que esa columna guarde. ¿Ok? Ténganlo siempre en cuenta. Tenemos lo que es las filas. No necesariamente, acuérdense, Power Query no trabaja con celdas, trabaja con modelos tabulares. Por lo tanto, cuando hablamos de filas tranquilamente y columnas, pero yo no me voy a referir a la celda tal. Aquí no existe el concepto de celda tal. ¿Ok? Ni C3, ni C5, ni B5, ni B10. Aquí lo que existe es la fila 1 de la columna Other Day Key, por ejemplo. ¿Ok? Todas esas columnas, como ustedes ven allí, hasta el final, hasta donde llegue, simplemente guarda información que puede o no el Power Query leer qué tipo de dato identificó, si existen ciertos datos congruentes. Lo vamos a ver también después con calma. ¿Ok? Y dependiendo de cómo lea esa estructura de datos en cada una de esas columnas, le asigno un tipo cambiado. Esto se puede configurar. Yo por lo general lo dejo, porque como estoy impartiendo cursos, lo dejo para que aparezcan estos pasos que por defecto genera el Power Query, sencillamente para fines didácticos. Pero ustedes pueden desactivar esta opción para evitarles problemas a futuro. Ya después vamos a ver cómo desactivarlo. ¿Okay? Pero como ustedes ven aquí, ya tiene toda una serie de columnas y dependiendo de la columna que seleccionen, si es numérica, si es de texto, puede tener o no las mismas opciones o acciones que pueden tener otras columnas. Bien, también tienen aquí en la esquina superior que intersecta los nombres de la columna con los números de fila, un menú contextual que trabaja sobre toda la tabla. ¿Bien? Si ustedes despliegan la flechita, van a tener acciones sobre la tabla. ¿Okay? Conservar filas superiores. Va a actuar sobre toda la tabla, no sobre una fila o no sobre una columna particular. Va a actuar sobre toda la tabla. ¿Okay? Entonces van a tener todos y cada uno de la serie de acciones que también la van a tener aquí en el ribbon. Simplemente es una manera más rápida de llegar. Van a tener una infinidad de opciones por donde aplicar algún tipo de acción dentro del PowerPoint. ¿Okay? Bien sea de limpieza, bien sea de transformación. O también de carga, obviamente. Ok. Listo es. El tercer elemento que tiene el editor de Power Query es el panel de configuración de la consulta o de pasos aplicados. Señores, todos son importantes, pero este es uno de los que yo considero hasta más importante. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a ir creando los pasos. Es donde vamos a ir viendo los pasos. Es donde podemos ir a volver a un paso o volver al último que tenemos, ir revisando paso por paso que guarda. ¿Okay? Cada paso, como se conoce como paso, realmente se conoce también como una variable. ¿Okay? Aquellos que vimos matemática en algún momento en bachillerato, o aquellos que somos ingenieros, contadores, o aquellos que habíamos visto números. Martín, veo tu mano levantada, no lo había visto. Por favor. Sí, Rafa, muchas gracias. Una pregunta, Rafa. Ahorita que pasaste el botón derecho sobre la intersección de filas y columnas que te ¿Sí? despliega las opciones, veo que tiene una opción de, por ejemplo, quitar duplicados. Esa opción de quitar duplicados normalmente la he utilizado, pero a nivel de columna. Si lo aplico a nivel de intersección, como lo tienes ahí en la parte superior izquierda, ¿lo hace respecto de todas las columnas? Es decir, ¿quita los duplicados de todas las columnas o solo de alguna o de algunas columnas en particular? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Estamos aquí entrando en materia. Fíjate. A ver, si no más recuerdo. A ver, quitar duplicados, conservar duplicados. Tú me dijiste que la viste por aquí. Quitar duplicados. Abajo dice quitar duplicados. Ok. Ahorita tenemos en este momento, si vamos a, ya, déjame hacer algo rapidito aquí para que podamos ver el cambio rápido. Aquí en transformar yo le puedo incorporar un paso de contar filas. En este caso me agrega paso adicional donde me cuenta las filas. Me está calentando un poco, pero ustedes ven que este archivo tiene 60.398 filas. Vamos acá a quitar el paso. Y vamos a ver qué pasa. Si yo quito aquí en Product Page, por ejemplo, solamente para tener un ejemplo, y perdón, activo solamente en esta columna, le digo quitar duplicado, ¿ok? Vamos a ver qué fue lo que hizo.
a transformar, vamos a contar las filas. Teníamos antes 60.000 y algo, ¿no? Ahora tenemos 158 filas, obviamente. Esto es una tabla transaccional, transacción por transacción, pero por eso es que eliminó tantas. ¿Ya? Pero bueno, es para simplificar el caso. Entonces tiene 158 filas, es decir, me eliminó solamente los duplicados de la columna seleccionada en este momento. Entonces, como era justamente el código del producto, dependiendo del producto que venda, tener tantas transacciones como producto yo venda. Entonces, bueno, vamos acá a eliminar otra vez el de fila contada, vamos a quitar el paso de duplicados quitados y vamos ahora a hacerlo por medio del el menú contextual. Vamos a quitar los duplicados y vamos a ver qué pasa. Vamos a transformar. Vamos a contar las filas ahora. ¿Se fijan? Vamos a tener un número totalmente distinto. Cuando este deje de calcular. Madre querida. Prácticamente no eliminó ninguno. Tienen que ser filas coincidentes en todos sus elementos. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Cuando tú seleccionas una columna, eliminas solamente los elementos duplicados de esa columna. Si tú pretendes eliminar columnas repetidas, para que tenga toda la misma columna repetida en todos los elementos, ¿ok? En todos sus atributos, ahí sí te la elimina. Completa. Es O sea, te decir, elimina una de ellas. si tuviera dos columnas duplicadas y le daría a quitar duplicados, ¿me estaría eliminando columnas y no filas? No. Quitar duplicados es respecto a la fila, no a la columna. Cuidado. Me llamó la atención, por eso mi duda, ¿eh? No había visto esa opción del botón, bueno, no le había puesto atención, la verdad, al menú, pero me llamó la atención esa parte de quitar duplicados. Okay. De todas maneras, vamos, si quieres, lo vemos después en un ejercicio ahí inventado, De para que acuerdo, de veamos ese acuerdo. caso. Y así seguir Sí, sí, avanzando sí. con la... Pero no, muy buena pregunta. La verdad que muchas veces, como les digo, no... A veces uno de tanto hacer transformaciones, de repente no se da cuenta ni de todas las opciones que puedan haber por allí, ¿no? De hecho, confieso, no me había fijado en la parte del menú contextual de la tabla y están duplicados en toda la tabla. Normalmente selecciona casi todas las columnas y también duplicado. Mira, mira tú las cosas que uno se va eh, viendo por acá, ¿no? Entonces, De acuerdo, adelante. el hecho es que si yo tuviese, por ejemplo, rápidamente, para terminar la idea, fíjate que aquí el Customer Key es distinto, a pesar de que el mismo producto, la misma orden, la fecha de, perdón, la fecha de la orden, la fecha de esto, el embarque, la fecha del embarque, tienen diferentes clientes. Entonces ya va leyendo, bueno, cuáles se parecen en todas y te elimino una, pero tiene que estar todas repetidas igual una que otra. O sea, Rafa, que si tú Pero copiases, por mosca, ejemplo, ya, cuidado cuando vayamos a hacer ese tipo de eliminaciones, porque puede ser que estemos eliminando un registro que sí realmente sea un registro, no importa que esté repetido, puede ser que a lo mejor te da la misma orden y haya separado los mismos productos y tengan los mismos valores y todo. claro, Tenemos que conocer bien nuestros datos, eso es importante, saber qué es lo que estamos tratando de transformar. Porque claro. si yo llego a quitar un duplicado creyendo que es una línea duplicada que me trajo el sistema y a lo mejor es una transacción totalmente distinta a pesar de que todos sus valores estén iguales. Es importante tenerlo en cuenta. Dime, JB. No, te digo que, por ejemplo, que si tú copiases, por ejemplo, la fila 2 al completo y la pegases debajo, seguramente te elimina una de las dos. Entonces, en ese caso, porque estarías copiando todos los elementos que tenías arriba en una Exacto. fila X. No lo voy a hacer con este ejemplo porque obviamente tenemos muchas columnas, pero vamos a Un hacerlo de montón, repente sí. con un ejemplito ahí inventado cuando estemos haciendo las transformaciones, me recuerdo. Y hacemos, no sé, copiamos 5 filas con 5 columnas, una 5x5 allí y 2 de ellas las vamos a repetir tal cual exactamente. ¿Okay? Bien. Bueno, voy a dejar ese paso ahí igual, no importa. Ya después lo quitamos. Entonces, bien, estamos hablando del el panel de las consultas. En el panel de las consultas tenemos cada uno de los pasos que va creando el Power Query en la medida que nosotros vamos activando nuestras acciones. ¿Okay? Pero también tenemos las propiedades de la consulta como tal.
las mismas que vimos aquí en las consultas las vamos a tener aquí, sin embargo que hay otras agregadas, ya las vamos a ver. Si yo aquí activo, perdón, todas las propiedades, fíjense que me sale lo mismo que haberlo hecho y en propiedades. Salió lo mismo. No atrapaban esta fantástica dicen que... Ale, yo a veces pienso que tú lo dudas. Entonces, vemos acá, tanto por acá como por acá, que hace lo mismo. ¿Okay? Entonces va a depender de dónde ustedes ven. O sea, siempre vamos a llegar al mismo objetivo haciéndolo desde varios menús. Luego tenemos los pasos aplicados. En los pasos aplicados, lo interesante de los pasos aplicados es que nosotros podemos ir volviendo, o sea, podemos dar vueltas, podemos ir a revisar un paso anterior y ver qué es lo que trajo. Fíjense que aquí, en la medida que yo voy seleccionando un paso, me va saliendo lo que guarda ese paso. ¿Ok? Es como una variable. Esa variable va a guardar algo, algún valor. En este caso está guardando una tabla inicial que es la que se está trayendo desde la conexión de datos, en este caso de un archivo CSV. ¿Ok? Luego, el Power Query por defecto me creó lo que llaman el encabezado promovido. Eso es cuando identifica el Power Query que existe una primera fila que pareciera, entre comillas, ser los encabezados de nuestra tabla. Los archivos CSV, sobre todo los delimitados, porque existen archivos CSV o TXT, perdón, que son no delimitados. De hecho, vamos a ver un ejercicio de ello bastante interesante. Pero en el caso de los delimitados que vienen con su comita, CSV, bien bonitito, a veces hasta los mismos TXT que vienen separados por coma, punto y coma, por lo general la primera fila siempre son los encabezados. Ya Power Query, como lo tengo configurado ahorita de esta manera, Power Query me lo trae. ¿Ok? Entonces ya me identifica y me sube el primer paso, la primera fila como encabezado. Y fíjense que arriba, y esto es un tip que les voy a dar porque así yo he ido aprendiendo, lenguaje M, no me sé todas las funciones, pero me lo he ido aprendiendo de esa manera, ¿ok? Es tener esa curiosidad por qué carrizo es lo que escribe Power Query aquí. ¿Ok? Porque eso me va a dar una idea de cómo trabaja el lenguaje M. ¿Ok? Me va dando como, cuando yo hago una fórmula de Excel, buscaré que me tiene argumento. Entonces ya yo entiendo que, mira, hay una función que se llama table.promoteHeader, que me pide algo aquí que se llama origen, que posiblemente yo asocio con el paso anterior. Y voy desarrollando un poco cómo se maneja la expresión o los argumentos que van pidiéndome la función. Pero mira, hay una coma que separa y viene otro, pareciera otro tipo de argumento que me pide la función. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ir después viendo con detalle. Ahora, después de PromoHeader me crea un paso de tipo cambiado. Es decir, después que me sube la primera fila como encabezado, entonces viene y me dice ahora, oye, yo identifiqué por cada una de las columnas, y vamos a ver cómo identifica por cada una de las columnas que este puede ser el tipo de valor o el tipo de dato que contiene esa columna. ¿Ok? Y luego, otro paso que fue el que creamos ahorita, con la pregunta tan válida y tan buena de Martín, que me crea este código para quitarme los duplicados. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí me dice table listing tipo cambiado. Ahí va, y ustedes van ahí viendo, y ese tipo cambiado, fíjense que se parece mucho al nombre que está anterior. Entonces ya ven cómo Power Query va creando unos pasos de acuerdo, pareciera que toma un resultado anterior, lo utiliza, le hace una opción y me genera un nuevo resultado. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo esos tipos de cambios en la medida para que nos vayamos acostumbrando ya al lenguaje M desde el inicio, sin miedo y como quien dice, sin miedo al fracaso. Bueno, si nos damos el golpe, nos lo damos todo y después volvemos a empezar y volvemos a buscar la manera. ¿Okay? Así es que se aprende también, como dice mi estimado amigo Ricardo Rincón. Por los golpes se aprende. Entonces, eso más o menos es lo que es la estructura central de la interfaz. Ahora, muy importante también es la barra de herramientas. Como toda herramienta de Microsoft, tenemos nuestras barritas de herramientas donde se encuentran los iconos de las diferentes acciones que nosotros vamos a ejecutar. Esta barra de herramientas se subdivide en 6 pestañas. Una llamada archivo, la otra inicio, que es donde estamos ahorita, que es la que trae por defecto o la que muestra por defecto. Tiene otra que es transformar, agregar columnas y herramientas de ayuda.
¿Ok? Cada una de ellas tiene su funcionalidad y tiene una serie de bloques y dentro de esos bloques tiene acciones. ¿A qué me refiero yo con bloques? Aquí tenemos un primer bloque en la pestaña de inicio, que es la que tenemos en la vista, cerrar. Tenemos otro bloque que se llama nueva consulta, que tiene una serie de botones que ejecutan de acuerdo a la consulta. Tenemos otra orígenes de datos, parámetros, consulta. Tenemos otra que es ordenar y transformar y otra serie de acciones que vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro curso. ¿Ok? Es en cuanto a la pestaña de inicio. Hay pestañas que tienen las mismas o tienen las mismas acciones. No necesariamente hace lo mismo. Sobre todo, y eso siempre lo digo y lo recalco, sobre todo en las acciones de transformar o de agregar columnas. En transformar columnas, vamos a ver una de ellas. Fíjense, aquí tenemos también nuestros bloques, ¿okay? Una serie de acciones que nos indica que podemos hacer algo. ¿Ok? Podemos de repente cambiar el nombre de la columna. Fíjense que dice cualquier columna, cambiar el nombre. Por ejemplo, yo estoy aquí en Product y le digo cambiar nombre, me va a activar como tal, va a sombrear el nombre en azul y yo le puedo poner aquí cualquier nombre que yo quiera cambiar. ¿Ok? Entonces, fíjense lo intuitivo que es. ¿Qué hago? Selecciono la columna, le pongo cambiar nombre y cambio el nombre aquí de la columna. ¿Ok? Si ese nombre no me parece, no, o está medio mal formateado, o qué sé yo, o un nombre más acorde a lo que es el atributo, de acuerdo a mi conocimiento de los datos. Ok. También tenemos para detectar tipos de datos de una columna. Aquí está detectado porque ya el paso lo creó, pero aquí ya tenemos varias opciones como transponer, invertir las filas, contar filas, que ya lo vimos más o menos para explicar el ejemplo anterior de duplicado. Pero fíjense aquí que tenemos unas columnas de texto. Fíjense aquí cómo me aparece dividir la columna. Pero si me voy a agregar columna, me vengo para acá para... no. Mío, se me perdió. Me perdió el dividir columna. Estaba aquí. No es el dividir columna. Por ejemplo, en extraer, ¿ok? Extraer. Piensa que yo tengo longitud, primeros caracteres, últimos caracteres, textos limitadores, ¿ok? En transformar. En agregar columnas también tengo esa misma opción de extraer. Entonces, en algunos casos, cuando estamos sobre todo comenzando con esta herramienta, tendemos a decir, yo quiero extraer unos datos y vengo y los extraigo. Pero aquí lo que estoy haciendo realmente es transformar la columna. Estoy haciendo el cambio dentro de la misma columna. Entonces a veces tenemos una columna de fecha y queremos extraerle el año, por ejemplo. Entonces, yo quiero extraerle el año a esa columna y me fui, en vez de agregar una columna con el año, lo que hice fue transformar la columna y la agregué el año y perdí la fecha. No importa. Gracias a Dios existe la eliminación del paso y volverlo a crear. Pero para que ustedes en el transcurso de sus transformaciones sepan distinguir que hay acciones que parecen lo mismo, pero que ejecutan de manera distinta. Entonces no es lo mismo transformar que agregar columna. Entonces aquí en esta de transformar tenemos acciones que transforman la columna o las columnas seleccionadas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, fíjense, podemos agrupar una columna de acuerdo a una serie de condiciones. Podemos usar la primera fila como encabezado. ¿Ok? Tenemos para transponer, invertir las filas, contar las filas, asignar un tipo de datos, detectarlos automáticamente y una serie de iconitos importantes aquí que también vamos a ir viendo en el transcurso del curso, que es reemplazar valores, rellenar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo, anular la dinamización de la columna. Yo sé que eso, para muchos de ustedes aquí a lo mejor conocen ya ese paso, pero lo vamos a ver aquí casi que a nivel un poquito eh, un poquito intermedio o avanzado quizás, tenemos para pivotear las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos para dividir las columnas, que dividir las columnas las podemos hacer por delimitador, por número de caracteres. Tenemos una serie de opciones aquí, solamente presionando el desplegador de las opciones que tenemos para dividir las columnas. Pero no se preocupen, eso todo lo vamos a ir viendo en el recurso de los ejercicios. Tenemos también para cambiar los formatos, dependiendo de la columna que elijamos. Tenemos para extraer, podemos combinar dependiendo de lo que yo tenga seleccionado. Fíjense que yo aquí tengo seleccionada solamente una columna. ¿Cómo lo sé? Porque está marcada de verde. Pero si yo con la tecla control presiono otra columna, por ejemplo la segunda, fíjense que ya aquí en transformar o en el menú se me van activando algunas que estaban como transparentes, se me van activando. Es decir, combinar columnas no tiene sentido que yo tenga una sola columna seleccionada y diga voy a combinar una columna con cuál la vas a combinar. Por lo menos seleccioname 2 o más.
¿Ok? Entonces, dependiendo de la acción que hagamos, también se van a ir activando algunas opciones que se encuentran dentro de el panel o el panel de herramientas o la barra de herramientas. Bien, y eso sucede para todo. Yo selecciono una columna numérica o que pretende guardar un valor numérico, me van a activar algunas opciones y otras se van a permanecer transparentes. ¿Por qué? Porque no aplican para ese tipo de datos, ¿okay? O para ese tipo de valor que guarda esa columna. Entonces yo aquí puedo hacer operaciones de estadísticas como sumarlas, hacer un mínimo, un máximo, una mediana, y cualquier otro tipo de operaciones, pero ya vamos a ver cómo funciona esto, porque a veces la apretamos y se nos desaparece la tabla y nos asustamos, entonces vamos a ver un solo numerito y eso también nos vamos a asustar. No se preocupen, esto no está para asustarse, sino para decirles cómo van a resolver ese tipo de situaciones. También puedo hacer algún tipo de operación matemática sobre ese número, sobre ese valor numérico. Por eso que se me activan las opciones de número. Pero si yo, fíjense, que aquí las opciones de fecha, de transformar algunas fechas, no está activada. Fíjense que está transparente. Si yo me voy al final, que es donde tengo algunas fechas que ya están reconocidas como fechas, y yo selecciono una columna que contenga un valor de fecha u hora, fíjense ahora cómo existen algunas que antes estaban activadas y ahora no, porque no puedo hacer operaciones sobre esa columna que tengan que ver con estos números. Pero sí se me activan otras opciones que fecha y hora, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo extraer horas, puedo cambiar horas, puedo, extraer años, días, números de semana, etcétera, 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 dentro de esa columna. ¿Okay? Estas opciones son muy funcionales cuando queremos crear las tablas calendario, nuestras famosas tablas de calendario. Aquí es donde vamos a divertirnos bastante. Y ya un poco más avanzados están las ejecuciones de los scripts, tanto para ejecutar script de R o script de Python. Yo no me meto en esto porque yo no sé ni R ni sé tampoco Python, pero sepan que estén allí aquellos que sepan manejarlo. ¿Okay? Luego tenemos la pestaña agregar columnas que también, como les dije, tiene también ciertas operatividades. Fíjense que aquí también la tengo como fecha, fíjense que aquí está activado. ¿Okay? Si activo una de número, por ejemplo esta, ya se me pierde, se me pone transparente, no está disponible, pero se me activan el resto de ellas. ¿Okay? Entonces va a depender de la que yo elija. ¿Okay? Ella me va a hacer las opciones aquí para que yo haga una operación sobre ella. Pero esta agregar, a diferencia de la de transformar, como bien les dije y repito, agregar es toma el valor de esa columna, ejecuta la acción y me agrega una columna nueva con la nueva operación o lo que yo le haya instruido a hacer. Pero me conserva la columna original. Transformar hace las transformaciones sobre la misma columna. ¿Ok? ¿Eso se entendió bien? Yayli, Sí, eso pasa adelante. solo, ya. Eso solo pasa, ya va, eso pasa solo cuando se le indica el tipo de dato. Es por ello, o sea, dependiendo lo como tú selecciones y qué tipo de dato esté leyendo el Power Query, te va a activar las opciones que tú puedes hacer dentro de la interfaz. ¿Ok? Si seleccionas una columna de texto, se te van a activar algunas opciones de la columna de texto. De hecho, hay operaciones que a veces queremos extraer de un valor numérico y tenemos que pasarlo antes, convertirlo en texto y después darle la función. Y eso muchas veces lo hacemos con lenguaje M, porque hacerlo directamente de la columna para no perder el tipo de datos que tiene la columna. Por ejemplo, imagínense que supongamos estos tres últimos dígitos signifiquen algo, algún tipo de código, ¿ok? Pero está en valor numérico. A lo mejor si yo quisiera extraer este número, los tres últimos números, la función de extraer de lenguaje M trabaja sobre tipos de datos de texto. Entonces antes yo tendría que indicarle, epa, primero conviérteme el número en texto y después extrae esta acción. Ok, extráeme de estos tres últimos valores. ¿Sí? Pero, o si no, yo digo, bueno, yo convierto esto en texto y les traigo los valores. Pero después vas a convertir esto en número, entonces vas a hacer tres pasos pudiendo haberlo hecho en uno solo, dependiendo de la acción que ustedes vayan a crear. Todas esas cositas y esos truquitos y estos tips se los voy a ir dando en la medida que vamos haciendo los ejercicios. Bien. Luego tenemos la pestaña de vista. La pestaña de vista nos permite configurar determinadas visuales que tenemos dentro del editor de Power Query. Entre ellas, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, en la parte izquierda de su pantalla tenemos la configuración de la consulta. Fíjense cómo está como marcada en gris. ¿Okay? Si yo la desactivo, lo que hace es esconderme la visual donde estaban los pasos. Eso
Pueden activarla o desactivarla dependiendo de lo que ustedes estén haciendo aquí. ¿Okay? Porque quieren tener una visual un poco más amplia de sus datos, entonces a lo mejor le cierra, todo lo que ustedes puedan hacer. Eso no le quiere decir que ustedes perdieron esa visual. Ustedes la vuelven a activar aquí, le dan un botonazo y vuelve a aparecer otra vez su panel de pasos aplicados. También podemos, sí o no, mostrar o no la barra de fórmula. Fíjense que si yo le quito el checklist, desaparece, y si no, aparece. Consejo y tip de la vida: manténgala. Si no la tienen, actívenla desde aquí, pero manténganla, porque ahí van a ver los códigos y se van a hacer muchos cambios, se van a ahorrar estar yendo al editor avanzado o qué sé yo, hacer determinados cambios cuando ustedes estén un poco más dominantes en lo que es el editor avanzado. Pero también tenemos otras opciones que son las vistas previas de datos. La espacio en blanco. Yo les soy sincero, yo estoy tratando de averiguar qué significa esto. A pesar de que está marcado, estoy tratando de averiguar qué significa. Supongo que es mostrar espacios en blanco entre a lo mejor algunos caracteres, si es que sí tengo un espacio. Yo he tratado de averiguar, no he tenido casos donde pueda yo poder saber realmente qué significa esto. La monoespaciada, la acción monoespaciada, la vamos a ver en un ejercicio de CSV no delimitado, porque es súper importante para ese tipo de escenario. Y ya van a ver cómo funciona. Ahorita está desactivada, pero cuando la activemos, la vamos a activar con ese ejercicio. ¿Okay? Y existen lo que son las calidades, la distribución y los perfiles de columna. Cuando ustedes estén modelando con datos, o estén tratando de estructurar datos para su modelo, estas tres van a ser sus amigos. Van a casar con esas tres, porque ahí es donde les va a decir si tienen valores únicos nada más, si tienen valores repetidos, si tienen errores, si todos los valores son realmente numéricos o de texto, o dependiendo de lo que ustedes estén transformando. En este momento, ya por defecto, tenemos lo que es, debajo de cada título, una barrita, ¿ok? Como ustedes ven aquí, que está totalmente en verde en todas las columnas. Y esas barritas que están totalmente en verde en todas las columnas, lo que me está tratando de decir es que todos los datos, fíjense que si yo me posiciono con mi flecha, en uno de ellos, fíjense cómo se me activa como una especie de estadística, valores estadísticos. Me está diciendo que el 100% de los valores que está leyendo dentro de esa columna son válidos. Pero cuidado, porque este perfil lo ejecuta sobre las 1000 primeras filas. No quiere decir que de la 1001 en adelante estén bien. He encontrado casos que nos confiamos en esto y cuando vamos a cargar nuestros datos empiezan los errores. Porque habían filas vacías, porque habían datos que no eran congruentes. ¿Por qué? Porque el perfil lo toma sobre las 1000 primeras filas. Dependiendo de la cantidad de datos, ustedes van a ir aquí a la barra inferior, la barra de estado, y esa barra de estado le va a dar como una especie de estadísticas mínimas de lo que ustedes tienen aquí en la visual. En este caso me está diciendo que la consulta se compone de 26 columnas. Ahorita en este momento tiene 26 columnas, pero tiene 999 o más filas. Ya nosotros vimos, cuando estábamos quitando los duplicados, que tenía 60.398 filas. Entonces quiere decir que si la primera perfil de datos está sobre los 1000, ¿qué tendrá lo demás? ¿Estará bien o estará mal? Entonces, como les digo, dependiendo de la cantidad de datos y la velocidad de su máquina, si ustedes quieren saber el total del perfil sobre la totalidad de los datos, y donde dice generación de perfiles de columnas basadas en las primeras 1000, que es la que trae por defecto, fíjense que está marcada, y en la segunda opción es donde dice generación de perfiles de columnas en función del conjunto de datos. Si ustedes marcan allí, vamos a ver si no se me guinda la máquina, esperen. Ya el perfil de datos lo empieza a hacer sobre la totalidad de las columnas. Que aquí está de ahorita detenido porque lo está ejecutando. ¿Okay? Hasta que no lo termine de ejecutar. Cuando lo termine de ejecutar me va a aparecer la misma barrita, sí o no, si están todos los datos bien o están mal. En este caso yo sé que todos están bien porque vienen de un archivo que está totalmente, prácticamente limpio. ¿Okay? Lo voy a volver a activar aquí para no perder un poco más. Ahora, ¿qué significan los otros tres? Esto de primera mano. Si ustedes lo quieren dejar así para que no tengan tanto espacio aquí dentro debajo de la columna. Pero si ustedes activan, por ejemplo, el módulo calidad de columnas, van a ver los mismos datos que vieron aquí arriba, pero en otra manera. Aquí
Y lo que me dice es 100% válido, 100% válido, y así, si existen errores o si existen datos vacíos. ¿Okay? Muchas veces a lo mejor no, yo no quiero tener un dato vacío dentro de esa columna, entonces ya esto aquí me está diciendo si tengo o no datos vacíos dentro de la. Y así voy limpiando hasta tener todo esto a valor válido. ¿Okay? A menos que yo sepa que dentro de ese atributo puede ser que o no sea un valor nulo, vacío, nunca error, esperemos que no haya error, pero también te indica cuando hay errores. ¿Okay? ¿Cómo puedo ver el resto de filas? A ver, Jay. No, ya lo mostraste, Sí, Rafa. claro. Ah, ya, Sí, perfecto. era Pero cuando si tú tú estabas quieres ver explicando. todas y cada una de las filas, imagínate. O sea, imagínate cuando tenga una data de 10 millones de datos. Te vas a poner a verificar cada una de las filas. O sea, va a depender de cómo conozcas tú tus datos y cómo sabes que ven. ¿Okay? Eso te lo va dando el mismo transcurso del ejercicio. Obviamente, Sí, si hubiesen sido menos filas, yo las muestro. Bien la sí, puedes ver correcto. cuando la Pero, cargues al modelo. Cuando la cargas al modelo, a lo mejor lo vas a ver allí, que va a tener toda la cantidad de filas. En el modelo, por ejemplo, en la vista del modelo, si te aparece la cantidad de filas, te la cuenta abajo cuando llevas al Power BI o al Power Pivot. Pero aquí te dice, te muestro 1000 filas y sobre eso trabaja. Que no quiere decir que no trabajes sobre el resto, simplemente te muestra el perfil de lo que va sucediendo en las primeras 1000 filas, si existen más de ellas. Bien, eso en cuanto a calidad de columna. Distribución de columna. Distribución de columna me hace una gráfica y este dato es importante cuando queremos saber si, por ejemplo, en una columna, cuando estamos hablando de tablas tablas dimensionales, que son las que sirven, que tienen las que filtran hacia las de hecho. Estamos trabajando en DAX, en modelados de datos. Aquí podemos ver si, por ejemplo, en nuestras columnas vamos a decir la granularidad en todo caso. Aquí estamos viendo que tenemos 25 valores distintos y ningún valor único. Es decir, existen 25 códigos de producto que tuvieron transacciones, pero no hay ninguno que se haya hecho una sola vez. O sea, que aparezca una sola vez. Todos aparecen por lo menos 2 o más veces. Eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces, por lo tanto, este producto, yo no puedo decir, o si mi análisis va un poco más allá, yo digo, si yo estuviese trabajando sobre una tabla de dimensiones, posiblemente yo quiera eliminar duplicados, porque los quiero mantener únicos. ¿Okay? Entonces, en ese caso, ¿cómo nos enteramos cuando podemos trabajar con una tabla, dependiendo de cómo estemos trabajando? Una tabla dimensional y una tabla de hechos. Una tabla dimensional, si yo lo que quiero mantener es las claves únicas, yo tendría que igualar los valores distintos con los únicos. Cuando veamos un ejemplo de eso, vamos a verlo claramente con el perfil de distribución de columnas. Pero permite aquí evaluar si existen valores únicos o repetidos. Por ejemplo, en la segunda tenemos 180 valores únicos, o sea, de las 60.398 filas, se corresponden a 180 valores distintos, de los cuales 4 aparecen una sola vez. Hay 4 fechas allí que se repiten una sola vez, que en esa fecha solo hubo una transacción. Eso es lo que me da la lectura, ¿cierto? Entonces yo voy viendo mi perfil y evaluando si más o menos tiene cierta lógica. Fíjense aquí la clave del cliente. Miren aquí. Distintos 1000, únicos 1000. ¿Qué me quiere decir eso? A ver si alguien se atreve. Ningún cliente que repitiera compra. Prácticamente, porque no quiere decir con esto que esto sea mi tabla dimensional de cliente. Ojo, una tabla transaccional, pero no hay valores repetidos. Todos y cada uno aparece una sola vez. Si estuviésemos hablando aquí, fuera de todas cosas, que yo estuviese construyendo una tabla o preparando una tabla dimensional, esta sería mi columna clave. ¿Por qué? Porque tiene 1000 distintos y 1000 únicos. No se repite ninguno. Entonces sirve, y pareciera que sirve como clave, pero como yo sé que esto es una tabla de hecho, entonces ya yo sé de por sí que esto no es mi tabla clave, sino que sencillamente por casualidad existen los 1000 distintos, ninguno se repite. Eso es lo que me está dando la lectura del perfil de la distribución de columnas. Y luego tenemos el perfil de columna. El perfil de columna, si lo activamos,
Casi que me desaparece toda la tabla, pero comienzan a aparecer otro tipo de datos que pueden ser o no importantes. Si lo que aquí es porque es una opción que es totalmente importante. Me cuenta cuántos números pares hay. O sea, son estadísticas dentro de los valores. ¿Cuántas veces se repite un mismo valor? ¿Cuántos valores distintos hay? ¿Cuántos valores únicos hay? Depende de la columna que yo tenga seleccionada. Si yo selecciono aquí esta columna, el perfil de columna debería... Ahí está. El perfil de columnas empieza a darme las estadísticas en función de la columna que está seleccionada. Entonces ya aquí más o menos vimos los 3 tipos de vista. Nos adelantamos un poco aprovechando la visual de la interfaz del usuario. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos también ir a columnas, es decir, esta es una acción, no genera un código, es una acción. Cuando tenemos muchas columnas, sobre todo cuando bajamos bases de datos SQL Server, por ejemplo, que hay muchas tablas que tienen casi que 250 columnas, y nosotros queremos ir a una específica, vamos por acá, y aquí directamente podemos ir a esa columna en particular, o si sabemos más o menos cómo se llama, queremos llegar rápidamente a una que, por ejemplo, fíjense que muchas tienen la palabra key, que es clave. Imagínense que yo quiera nada más ir a una columna que tenga aquí y no estarla buscando por acá, sino que tenga la palabra aquí lo busco y sencillamente me filtra y yo selecciono aquella columna a la cual quiero viajar rápidamente. Por ejemplo, si quiero viajar a Check Date Key, acepto, la selecciono y me lleva directamente a la columna. Fíjense que no me generó un paso, simplemente es una acción para viajar más rápido, para moverme un poco más rápido dentro de la interfaz. Parámetros, permitir siempre, bueno, soy sincero, tampoco he averiguado mucho qué significa esto. Ya cuando veamos parámetros, puede ser que algo aparezca por allí. A lo mejor es que permite todo parámetros. Voy a averiguar y después les traigo la respuesta. Tenemos los otras dos últimas vistas, que son el editor avanzado. Importante. El editor avanzado es aquel el famoso que guarda todo el código que se genera dentro de la consulta. Es decir, vamos a tener un bloque de trabajo establecido donde existen una serie de variables y esa serie de variables me guardan todos y cada uno de los códigos que se van ejecutando. Este es mi script, prácticamente. Entonces, si yo me meto en un Visual Basic para aplicaciones, un VBA, la macro se genera con código. Bueno, esta es prácticamente mi macro dentro de PowerPoint. Y voy a ver todo el código que se va a ir generando. Obviamente es modificable y cuando veamos en detalle el editor avanzado, vamos a ver las opciones de presentación que tenemos en cada uno de estos, de esta vista. Bien. Y por último, en vista tenemos la dependencia de consultas, que es, ahorita tenemos una sola. Aquí lo que hace es como una estructura de cómo están relacionadas todas y cada una de las consultas que yo tenga dentro de mi proyecto. En este caso tengo una única consulta llamada ventas o sales. Dice no se ha cargado, es decir, no lo hemos cargado al modelo, pero no lo hemos aplicado al modelo. Y de dónde proviene, o sea, de dónde se alimenta dicha consulta. En este caso, esto significa que viene directamente de la fuente de datos. ¿Okay? Fíjense que si yo genero, por ejemplo, duplico esta consulta, aquí la tienen, duplicada, me meto en dependencia de consulta, voy a ampliar un poco la vista. Fíjense que tengo ahora dos consultas que se alimentan de una misma fuente de datos, pero porque está duplicada, una no tiene que ver con la otra. Sencillamente es que las dos provienen de una misma fuente de datos. Este escenario es ideal cuando yo quiero hacer dos consultas dentro de una misma información y generar dos tipos de tablas con información distinta. ¿Okay? Vamos a cerrarla y ahora vamos a hacer lo mismo, pero voy a referenciar esta y voy a crear una referencia. Si me voy a dependencia de consulta, vemos aquí ahora cómo está estructurada la dependencia. Primero, esta fuente de datos me alimenta dos consultas y una tercera consulta se alimenta de esto. ¿Qué quiere decir la referencia? Ya lo vamos a ver después con más detalle. La referencia significa que todos los pasos que yo hago aquí me va a afectar a esto. Ya vamos a ver escenarios donde es conveniente duplicar o donde es conveniente referenciar la consulta. ¿Y qué te limita hacer las duplicaciones y qué te limita referenciar? ¿Okay? Porque hay limitaciones también en eso. Ok.
Herramientas, bueno, ya tenemos algunos diagnósticos, esto ya es un poco más avanzado. Esto cuando queremos evaluar los rendimientos de cómo se comporta nuestra consulta, cuando se pone un poco lenta o X o Y. Y la pestaña de ayuda, donde tenemos varias opciones para ir a los blogs, para comunicarse, para establecer contacto con las comunidades, Power BI para desarrolladores, algunos ejemplos, galerías, todo lo que ustedes vean, documentación, aprendizaje guiado, cualquier menú de ayuda. Y por último, el archivo, que es donde tenemos las acciones de cerrar y aplicar, solamente aplicar o cerrar. Podemos guardar como nuestro proyecto, y las opciones y configuración. Aquí nosotros podemos configurar nuestro Power Query a nuestro gusto y estilo, dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en las opciones, en la pestaña de opciones, podemos nosotros ir desmarcando o marcando aquellas opciones de configuración que yo quiera establecer dentro de mi Power Query. Por ejemplo, si yo no quisiera que me aparezcan a cada rato los pasos de detectar los encabezados y los tipos de datos por defecto, esta sería la opción que ven en pantalla, la primera, dentro de Global de Datos. ¿Ok? Esto si lo quieren hacer para que no se pasen en ningún proyecto, ningún Power BI que ustedes abran en el futuro. Si solamente lo quieren aplicar para el archivo actual, aquí tienen también las opciones de archivo de carga de datos. ¿Qué hace esto? Ahorita está marcada, fíjense, la opción de detectar los encabezados y tipos de columnas para los orígenes no estructurados en función de la configuración de cada archivo. Conecto un Excel, conecto un CSV y detecta los encabezados de tipo, me va a crear los dos pasos de una vez. ¿Ok? Para evitar eso, sencillamente yo marco aquí no detectar nunca los encabezados de tipo de columnas para los orígenes no estructurados. Si lo quiero detectar siempre, cada vez le digo, mira, detéctalo siempre, coloco esto. Por defecto, es detectar los tipos de acuerdo a la configuración de cada archivo. Bien. Y existen otras y todos y cada uno de configuraciones dentro de cada uno de estos, de cada una de estas opciones, las cuales ustedes pueden ir evaluando, viendo la seguridad, privacidad, configuración regional, sobre todo cuando, por ejemplo, si ustedes tienen su configuración regional, español, por ejemplo, español México, español Chile, español España, qué sé yo, todos los datos se van a manejar en función de esa configuración regional. Si ustedes trabajan en una empresa donde casi toda la mayoría de los datos vienen con otra configuración distinta a la de su equipo, ustedes pueden cambiarle la configuración regional para que esos datos los lea con la configuración regional de origen. ¿Okay? Eso es importante también que lo sepan. Todo eso se puede ir cambiando aquí. Ahí la Y inteligencia de también, tiempo, obviamente, la inteligencia de tiempo también se la quitas, ¿no, Rafa? Es recomendable, ¿no? pero eso ya abajo en el Power BI, si no me equivoco. Lo de la inteligencia de tiempo. Eso ya es un tema para el DAX, para Sí. cuando vas a analizar los datos. Ah, ok. Sí, Aquí por eso. configuración regional es otra cosa que es como para cómo te va a leer los datos. Porque ya Ah, vamos a ver en algunos ejercicios donde la fecha, muchos de esos archivos vienen con configuración regional, por ejemplo, americana, y mi configuración regional es español de Chile. Entonces viene con mes, día, año. Mi configuración es día, mes y año. Entonces hay fechas que me va a leer con error. no, Ahí tengo que hacer los pasos de configuración. te decía ahí inteligencia de tiempo que la fecha y hora automáticas para archivos nuevos la deshabilitas porque te genera algún tipo de inconveniente, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero eso lo va a hacer directamente en la configuración, pero del Power BI. Ya. Ahorita estamos en el Power Query. Esta es para el Power Query. Ah, ok, ya, perfecto. Bueno, eso sería entonces todo lo que es en función de la barra de herramientas. Ya vimos la barra de estado entonces, y todo eso sería nuestra visita a lo que es la interfaz del Power Query. Preguntas hasta